¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Gracias por el privilegio que nos da de llegar ahí donde usted está, a su hogar, a su auto, a su trabajo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Queremos rogarte que seas tú, Señor, el que nos guíe a través de tu palabra, que nos dé el entendimiento para aprenderla y poderla aplicar. Estamos en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en esta serie Abba Padre, Abba Padre. Y hoy vamos a ver el mensaje Respuestas de Dios, Respuestas de Dios. Escuché una historia acerca de una señorita que le escribió una carta a un misionero. Era una carta de oración y estaba tratando de animar al misionero. Aparentemente le había dicho que no esperaba respuesta porque los misioneros siempre están muy ocupados. Entonces el misionero recibió la carta. Decía: querido misionero, estamos orando por usted, pero no estamos esperando respuesta. Ahora, creo que la oración de esta señorita resume la oración de muchos cristianos. Oramos muchísimo, pero no esperamos respuesta. La pregunta es, ¿por qué Dios no nos responde? Y esto es lo que vamos a ver hoy, cómo Dios nos responde. Nosotros necesitamos por lo menos 4 actitudes a fin de recibir respuestas de Dios. Número 1. Usted debe estar dispuesto a que Dios responda, ¿sabe qué? En su tiempo. Sí, que Dios responda en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo. Ahora, eso significa que de acuerdo a su agenda, de acuerdo a su horario. En otras palabras, cuando Él lo considere que es el mejor tiempo. De hecho, en muchas ocasiones Dios retrasa su respuesta. Él no contesta todo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué espera? Porque Él retiene las respuestas por un periodo de tiempo. Creo que esta es la razón por la que Zacarías era tan escéptico. Algunas veces se me hace difícil creer que Dios va a contestar mis oraciones. Pero creo que si Dios me enviara un ángel para encontrarse conmigo cara a cara y me dijera: Gerardo, estoy aquí para decirte que Dios ha contestado tu oración, creo que quedaría, ¿sabes qué?, convencido y estaría seguro de lo que fuera a pasar que me dijo el ángel que va a suceder. Sin embargo, Zacarías era un hombre increíble. Dice Lucas capítulo 1, verso 13a, el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Después Zacarías dijo en Lucas 1, 18a, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Él es un escéptico radical. ¿Por qué no le creyó? Porque él iba dejado de orar años atrás. Ya Dios no me respondió porque se pasó el tiempo en que se podía. Lucas 1:18b dice: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¡Wow! ¡Qué diplomacia! Él estaba diciendo: nosotros dejamos de orar hace mucho tiempo. De hecho, muchas veces Dios se retrasa. Y el primer principio que debemos aprender es que usted debe de estar dispuesto a que Dios responda en su tiempo. Dice Lucas 1:13a, el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Dios contesta nuestras oraciones inmediatamente. Sin embargo, algunas veces retrasa el darnos la respuesta. Él escucha inmediatamente. Él no retiene, no tiene problemas para escucharte, no tiene problema de oídos, ¿verdad? Pero algunas veces Él retrasa el darnos la respuesta por un periodo de tiempo. Y esta es una de las cosas más difíciles que tenemos que aprender. Como padre, el concepto más difícil de mis hijos de aprender es este. Les es difícil entender la diferencia entre el no y el todavía no. Es difícil para ellos. Dicen: papá, ¿puedo comer pastel? Todavía no. Tal vez lleguen a pensar que no lo van a llegar a tener. ¿Por qué? Porque la gente inmadura no entiende la diferencia entre el no y el todavía no. La marca de la madurez en la vida cristiana es: ¿qué tanto puedo esperar? ¿Qué tanto puedo esperar? Y eso es lo que marca la madurez en la vida. Los bebés siempre quieren todo inmediatamente, ¿no es cierto? Empiezan a llorar y ya quieren que le dé su leche. Ya empiezan a llorar y ya quieren que le cambies el pañal. Ya empiezan a llorar y ya quieren que los empieces a cargar. Pero una persona madura puede esperar. Ahora, ¿por qué Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones? Usualmente porque Él quiere prepararnos para ello primero.
Él necesita que, ¿sabe qué? Estemos listos. La frustración que tenemos es que usualmente pensamos que estamos listos antes de que Dios lo esté. Creemos que estamos listos para recibir la respuesta y Él está esperando que nosotros maduremos y que cambiemos de actitud después que hemos aprendido la actitud correcta. Recuerde que Dios está más interesado en nuestra madurez que en hacer nuestras vidas más fáciles. Entonces nos dice, cambia tu manera de vivir y yo te ayudaré en tus problemas. Pero queremos cambiar nuestra manera de vivir. Muchas veces no. En vez de que digamos, Señor, cambia esta situación, dice, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Señor, cámbiame a mí en mi matrimonio y no a mi pareja. Señor, cámbiame en este problema de trabajo. Cuando te has alineado con Dios, entonces recibirás respuesta. ¿Estás pasando por dificultades financieras en este momento? Tal vez lo que Dios te está diciendo es, quiero que aprendas a tener una actitud correcta respecto al dinero. Y entonces te ayudaré. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Tal vez Dios te está diciendo, primero tienes que cambiar tu actitud. Y entonces empezaremos a trabajar en tu relación. ¿Qué te parece? Ahora, usted sigue orando hasta que una de estas tres cosas suceda. A, usted consigue la respuesta. Usted consigue la respuesta. Cuando usted lo consigue, entonces usted puede parar de orar. Pues es obvio, ¿no? Dice primero en Juan 3:22, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Usted recibirá si obedece y hace lo que a Él le agrada. Porque su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, por supuesto que eso no significa que recibirá todo lo que quiera, como por ejemplo riquezas. Si en realidad está buscando la voluntad de Dios, hay algunas cosas que usted no pedirá. B, usted está seguro de que va a conseguirlo. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. A menudo oramos motivados por nuestros intereses y deseos. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa, pero cuando Jesús oró, lo hizo con un interés de Dios en mente. Cuando oramos podemos expresar, sí es cierto, nuestros deseos, pero la voluntad de Dios está sobre nuestros deseos. Examínese para ver si sus oraciones se centran en sus intereses o en los intereses de Dios. C, usted sigue orando hasta que Dios le revele que eso no es su voluntad. Usted sigue orando hasta que Dios le revele que eso no es su voluntad. Dice Santiago capítulo 4, verso 3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahora, cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, luchamos a fin de lograrlo. En lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, debemos someternos a Dios, pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y a confiar en Él, que Él nos dará lo que de veras necesitamos. Ahora, ¿qué es eso que necesitas? Porque a veces estamos enfrascados en nuestros deseos y no en nuestras necesidades. Pero ¿qué realmente tiene que estar en nuestras vidas? Nuestras necesidades. Usted debe estar dispuesto a que Dios responda, ¿sabe qué? En su tiempo. Segundo, usted debe estar dispuesto a que Dios le responda a su manera. Usted debe estar dispuesto a que Dios le responda a su manera. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que lo que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahora, ¿qué hubiera pasado en esta historia de Zacarías y Elizabeth si hubieran recibido inmediatamente la respuesta para tener un hijo? Pues hubieran tenido, sí, un hijo judío y lo hubieran amado, sí, y hubieran celebrado y agradecido a Dios el tener un bebé. Sin embargo, Dios retrasó su petición por algunos años y cuando respondió, les envía a Juan el Bautista, primo de Jesús, el último de los profetas, el único profeta con el privilegio de ver las profecías cumplidas del Mesías. Porque Dios retrasó su respuesta, ellos no solo tuvieron un hijo, Él les entregó a Juan el Bautista.
Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ahora, tú te imaginas lo más grande, lo mejor, lo más extraordinario, y sin embargo, Dios lo hace mucho más grande de lo que te lo puedes imaginar y de lo que lo puedes pedir. ¿No es eso increíble? ¿No es mejor que llegue la petición de acuerdo a como Dios la planeó, en vez de como nosotros la imaginamos? Dios nos dice, déjame contestarte a mi tiempo y a mi manera. ¿Estás orando por un mejor trabajo y de pronto cierran el lugar donde trabajas? Pues esta es la oportunidad que esperabas. Sí, yo recuerdo haber estado en una empresa, ¿verdad? Y muchos soñaban con cambiar de trabajo, ¿verdad? Oh, pues un día voy a cambiar de trabajo. Pero como siempre estábamos súper ocupados, hacíamos tiempo extra casi todos los días, trabajábamos los fines de semana, entonces no nos quedaba tiempo más que para ir a la casa y dormir, ¿verdad? Y comer y bañarnos y cosas normales, pero solo para recuperarnos y regresar a trabajar. Entonces nunca había un lapso de tiempo como para salir a buscar otro trabajo. Sin embargo, cuando cierran una empresa, tienes una oportunidad de salir a buscar algo que ya que querías hacer, que estabas soñando hacer, que pensabas hacer, pero que no había llegado la oportunidad. Dios sí tiene idea dónde lo encontrarás, pero si permaneces en el mismo lugar, nunca lo hallarás. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Dame mi herencia. ¿Y qué le pasó a él? Se arruinó. ¿Por qué? Porque lo tuvo, ¿sabe qué? Antes de tiempo. Usted debe de estar dispuesto a que Dios responda en su tiempo y usted debe estar dispuesto a que Dios le responda a su manera. Pero número 3, usted debe estar dispuesto a que Dios le responda con su propio poder y habilidad. Que Dios le responda con su propio poder y habilidad. Salmo 63:2 dice, con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en tu santuario. No trate de ayudar a Dios. No pida por algo que usted trate de resolverlo. Deje que Él le conteste con su propio poder. Es lo que llamamos, ¿sabe qué? Un milagro. Dios te dice, déjame hacerlo con mi propio poder. Existe una importante verdad en esta historia de Zacarías y Elizabeth. El hecho es que usualmente Dios espera hasta que la situación sea humanamente imposible. Cuando les dio un hijo, cuando los años de fertilidad habían pasado, cuando su juventud se había esfumado, cuando su virilidad había desaparecido, ¿qué dijeron? O ya somos muy viejos, ya no podemos tener hijos. ¿Qué pasó con Dios? Fue entonces cuando respondió. ¿Por qué? Porque cuando Dios responde en una situación imposible, ¿quién se lleva el crédito? ¿Quién se lleva toda la honra, la gloria y la alabanza? Es el milagro más maravilloso. Salmo 105:4 dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Una advertencia acerca de la oración. Si usted empieza a orar por un problema en particular, no se sorprenda de que las cosas se pongan todavía peores. Si tienes un problema en tu matrimonio y empiezas a orar, tu pareja se pondrá aún más hostil. O por tu situación financiera y que de pronto se pone peor. Pierdes tu casa, tus negocios te salieron mal y lo pierdes todo. O si estás orando por recobrar tu salud y te pones peor. Te dice el médico, te vas a morir. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios deja que las cosas se vayan a tal punto donde parezca que no hay esperanza. De manera que Dios se lleve, ¿sabes qué? Toda la gloria. Y podamos reconocer, fue Dios. Dios lo hizo. No fue nadie más. No fue mi inteligencia, mi sabiduría, mis créditos, mis talentos, mis dones, mis influencias. No fue nada de eso. Fue Dios. Deje que Dios le responda con su propio poder. Cuando ya no hay esperanza, aparece la oportunidad, ¿sabe qué? Para un milagro. Existe una historia en la Biblia que nos ilustra este punto. Y usted ya la conoce y hemos hablado de ella. Es la historia de Marta y María. Ellas eran hermanas y tenían un hermano llamado Lázaro.
Un día Lázaro se enferma y ellos mandan traer a Jesús para que le sane. Le mandaron un mensaje: Jesús, ven pronto. Es una situación de emergencia. Te necesitamos en este mismo momento. Nuestro hermano está enfermo y es mejor que vengas lo antes posible. En muchas ocasiones nosotros oramos así: Dios, te necesito en este mismo momento. Aquí te me apareces, pero ya. ¿Y sabe qué pasa? Nada. En esta historia Jesús intencionalmente, ¿sabe qué hace? Se retrasa. Él estaba solo a unas pocas millas y sin embargo tarda 3 días en llegar. Parecería como que a Jesús no le interesaba y después de 3 días le dijo a sus discípulos: vayamos a verlo. Y cuando llegaron, Lázaro ya había muerto. Perdón, y Marta y María salen y le dicen a Jesús: ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban acusando a Dios. Nosotros hacemos lo mismo y le preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me has respondido? Juan 11:40 dice: ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿No te he dicho que si creyeres? ¿Qué debemos de hacer? Creer. Fue a la tumba de Lázaro, movieron la piedra de la entrada y Jesús dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Ahora, si Jesús no usa el nombre directo de Lázaro, todos los muertos de ese panteón se hubieran levantado. Este era un rema, una palabra específica para un nombre específico en un tiempo específico. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. El punto es que Jesús esperó hasta que la situación fuera humanamente imposible. Él lo hizo con su propio poder. Ahora, otra historia de la Biblia, la historia de Jairo y su hija de 12 años que estaba enferma y muriendo. Un día viene a Jesús entre la multitud, dice Marcos 5, 22, 23. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Imagínense a Jairo, el principal de la sinagoga, viene y se humilla delante de Jesús. ¿Por qué lo hace? Porque quiere salvar a aquella hijita amada. ¿Quién lo puede hacer? Aquel que puede hacer lo imposible con su poder. Pero Jairo no lo podía hacer a pesar de que era el principal de la sinagoga. Pero fíjense que dice Marcos 5:36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. ¿Cuál fue la condición que le puso Jesús a Jairo? Cree nada más. Cree nada más. Usted debe estar dispuesto a que Dios responda en su tiempo. Usted debe estar dispuesto a que Dios le responda a su manera. Y usted debe estar dispuesto a que Dios le responda con su propio poder y habilidad. Y número 4, usted debe de estar dispuesto a que su respuesta sea para sus propósitos. No para mis propósitos, no para mis planes, no para darme gusto, sino para sus propósitos. Dios tiene un plan para toda la humanidad y nosotros formamos parte de ese plan. Ahora, Dios contesta nuestras oraciones por 2 razones principales: para nuestro crecimiento y para su gloria. Primero, para nuestro crecimiento, para nuestra ganancia, para nuestra bendición. Y segundo, para que su nombre sea glorificado. Él responde a nuestras oraciones cuando se le va a dar a Él el reconocimiento de ser Dios. Dice la palabra: no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Génesis 37:9 dice: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño y en él veía el sol y la luna y 11 estrellas que me hacían reverencias. Dios le muestra a José lo que va a hacer y sin embargo, para que esto se cumpliera, José tuvo que pasar un proceso de enseñanza que le tomó 30 años. Fue vendido como esclavo, lo acusaron de violación, fue a la cárcel. Él no la pasó exactamente en la Universidad de Harvard, pero fue escogido por Faraón para que le revelara un sueño y su historia cambió 180 grados. Dios lo hizo el segundo en el mando después de Faraón en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, con su poder, y cumplió el propósito de Dios. ¿Y sabe algo interesante de la vida de José? Usted nunca ve que José reniegue. No. Al contrario, dice: y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él.
Una y otra vez a través de la historia de la vida de José aparece y Dios estaba con él. Otro gran ejemplo es Pablo. Su sueño era un día ir a predicar en la capital del mundo de aquel entonces, es decir, a Roma. Romanos capítulo 1, versos 7, 10 y 15 dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¡Wow! Imagínense a Pablo pensando: voy a rentar el Coliseo, vamos a pasar volantes, vamos a traer la mejor banda de rock cristiano y les voy a predicar el Evangelio como nunca antes lo han escuchado. Y Nerón va a rendir su vida a Cristo. Tenía sueños de predicar en Roma. Quería hacerlo, lo anhelaba. Pero dice Romanos 15, 20, 24a y 30. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. El apóstol Pablo quería ir a Roma. ¿Contestó Dios su oración? Sí, pero note cómo lo hizo. Hechos capítulo 28, verso 16. Dice: cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. ¿Qué? Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Esto no era exactamente lo que Pablo tenía en mente: arresto domiciliario. Pablo llegó a Roma como un prisionero. ¿Cómo terminó así? ¿Qué clase de viaje tuvo? Bueno, pues en un naufragio, en cadenas en medio del invierno y mordido por serpientes. No exactamente un crucero por el Caribe. El punto es que él llegó a Roma, pero él estaba dispuesto a trabajar, ¿sabe qué? A la manera de Dios. ¿Cómo llegó ahí? A través de Félix Agripa y César, líderes romanos. El punto es que algunas veces Dios responde nuestras oraciones a través de la gente menos deseada. Pablo nunca se imaginó que llegaría a Roma por estas dos personas. Segundo, Dios responde en su propio tiempo. ¿Cuántas veces Pablo estaría con las maletas hechas para viajar a Roma? Dios nunca está deprisa. Si leemos los evangelios, nos encontramos a Jesús decir: no es mi tiempo todavía. Él nunca estaba deprisa. Dios contesta para sus propios propósitos. Pablo quería predicar en Roma. ¿Por qué Dios querría a Pablo en Roma? Para escribir. Sí, para escribir. Cuando él estaba bajo arresto, él tuvo mucho tiempo en sus manos. ¿Y qué hizo? Él escribió un montón de las cartas a las iglesias y por eso el día de hoy tenemos gran parte del Nuevo Testamento. Si Pablo no hubiera estado quieto, ¿sabe qué? Él nunca hubiera escribido tanto como lo escribió. Y usted y hoy debe estar dispuesto a que Dios responda en su tiempo. Usted debe estar dispuesto a que Dios le responda a su manera. Usted debe estar dispuesto a que Dios le responda con su propio poder, habilidad y para sus propósitos. ¿Estoy dispuesto a sujetarme a ese plan por parte de Dios y entonces recibir respuesta? Bueno, puede ser. Esa es mi oración para que usted vea la mano de Dios obrando en su vida. Dios es un Dios poderoso, un Dios de gloria. Padre a su nombre y quiere darnos respuestas. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos, Señor, necesitamos muchas de nuestras oraciones con respuesta. Que tu Espíritu Santo nos ayude a sujetarnos a tu voluntad y hacerlo, poder esperar a tu tiempo, para tus propósitos, para tu gloria, Señor. Y ayúdanos a no desmayar. Que si pensamos que tal vez la respuesta viene tarde, podamos aprender, Señor, que tú siempre llegas a tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu iglesia.
Oramos por cada uno de los que nos escucha, para que si no han recibido a Cristo, no han rendido su vida a Cristo, lo puedan hacer y puedan buscar un lugar donde reunirse para adorar y donde puedan aprender y crecer en tu palabra. Nos ponemos delante de ti con acción de gracias en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Soy Pastor Gerardo Zavala, somos Iglesia Más Vida en California. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, deje su comentario en la página y comparta esta transmisión. Dios le bendiga ricamente.